Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a lo que es la sesión del día de hoy titulada Flow Simulation. En esta sesión el objetivo es brindar al estudiante una introducción al entorno de Flow Simulation, con la cual se podrá simular un flujo a través de un ducto o contorno. Dentro de los puntos a tratar está creación de un proyecto de Flow Simulation, condiciones de frontera, objetivos a visualizar, trayectoria de flujo, visualización de resultados, parámetros de superficies por último. Creación de un proyecto de Flow Simulation. Para crear un proyecto, primero se debe activar. Para ello, ir a complementos de SolidWorks, dar clic en Flow Simulation y automáticamente cargará la pestaña con una serie de opciones y parámetros necesarios para la simulación. Lo siguiente es abrir un nuevo ensamblaje que contenga la pieza de estudio. Esa pieza tiene que ser completamente continua, de acuerdo si es una tubería o si es un ducto o la pieza a analizar, y acto seguido se tiene que verificar que esté completamente cerrada, es decir, que tenga ciertas tapas a los extremos. De no tener las tapas, basta con dar clic a Create Light y automáticamente seleccionando las caras planas donde él ve el agujero va a crear una tapa y lo va a cerrar. Definido todo, lo que es el crea las piezas que las carga dentro del archivo ensamblaje, hay que darle clic a Wizard para así crear el proyecto de Flow Simulation. Aparecerá una nueva ventana en la cual en Project Name se colocará el nombre que se quiera, luego se le da Next. Hecho ello, se escoge el sistema de unidades, por lo general se trabaja con el sistema internacional, por lo que se le da nuevamente a Next. Se define, en este caso, se va a desactivar siempre lo que es la casilla excluir cavidades y siempre se va a trabajar en un análisis interno, dándole Next seguidamente y se va a escoger en qué fluido se quiere trabajar. Se despliega cada uno de ellos, se va a observar la cantidad de fluidos pertenecientes, por ejemplo a gases, a líquidos o a cualquiera. Basta con seleccionar uno de ellos y dar clic a Add para que se cargue finalmente. Una vez que se cargue, por ejemplo aquí se cargó agua, una vez cargado mediante el Add también se puede remover, se selecciona Next y a las siguientes páginas Next y finalmente se le da a Finish. Por lo que el proyecto estará cargado, ahí se puede observar, y la pieza, si no hay ningún problema, va a generar su volumen de control. Creación de un proyecto de Flow Simulation. Para crear un proyecto de Flow Simulation se tiene que tener un ensamble, el cual va a contener una pieza. Esa pieza, dependiendo de la configuración que se tenga, vamos a desactivar esto que no debería estar activo, debe ser, por ejemplo, un ducto de tubería. Teniendo ese ducto que fácilmente se puede crear, por ejemplo, se tiene aquí simplemente esta sección, se le coloca ciertas cotas como instancias y se le coloca lo que son ciertos ángulos para definir su ubicación. Finalmente, por ejemplo, con una chapa soldada se puede crear esa tubería, ese ducto que se necesita. En este caso puede ser una ISO, tubería, y este puede ser el tamaño. Entonces, fíjense, esta pieza que contiene, basta con solamente guardarla dentro de los archivos que se necesitan y se inserta en el ensamblaje. Una vez insertado lo que es la pieza que contiene un ducto, lo que se tiene que hacer es cargar el panel de Flow Simulation. Para eso ir a complementos de SolidWorks, ir a SolidWorks Flow Simulation y darle un clic. A lo que va a cargar una pestaña nueva que va a aparecer por acá, ahí está, que contiene una serie de opciones para lo que es la creación del flujo. Luego se tiene que guardar lo que es el ensamble con el nombre que se quiera y finalmente se tiene que verificar primero que el ducto esté completamente cerrado. En este caso, como no es un ducto cerrado, se agregan los Create Line. Para ello simplemente es muy sencillo, se va a seleccionar la cara plana de donde se visualiza el agujero, es decir, por ejemplo en esta cara, ahí
forma una tapa, y en esta cara, que también forma una tapa. Una vez definido y cargado en Selection, se le da a aceptar y ahí ya está generando dos tapas, como se pueden observar, de lo que es la tubería. A medida, si se fijan, esas tapas están atravesadas. ¿Por qué? Porque tiene que ser debidamente selladas. Él automáticamente ya las genera. Una vez listo y cargado eso, ahora sí se procede a darle clic en Wizard, que es un ayudante que va a permitir crear lo que es el proyecto de simulación. Lo primero que se tiene que definir es un nombre del proyecto. Puede ser el nombre que se requiera o que se quiera. Por ejemplo, simulación 1, por colocar un nombre. Luego se da a Next, se define en qué unidades se quiere trabajar. Por lo general se trabaja en el sistema internacional. Ahí están sus medidas, se le da Next. Siempre se va a calcular por los momentos un análisis de tipo interno y se va a deseleccionar esta casilla que permite o que incita a que no se debe estar seleccionado para que se pueda excluir las cavidades sin condiciones de flujo. Ahora se le da a Next. Se define qué tipo de material se va a usar, o de flujo realmente, de fluido. Fíjense, hay gases, esta es una serie de materiales como aire, acetona, dióxido de carbono, otros más. Líquido, también está una serie de opciones, no newtonianos y así sucesivamente. Por ejemplo, si se quisiera asignar lo que es, en este caso, una condición de agua que está en los líquidos, basta con darle Add y automáticamente ya carga ese fluido para el análisis. Si se quiere eliminar, simplemente remover el agua. Aquí ya se eliminó de acá, sin querer la eliminamos, pero se puede cargar o no se puede cargar. Por ejemplo, seleccionando simplemente el agua acá, se le dice remover y él vuelve a su estado original y se puede agregar otro fluido. Entonces, una vez que se agrega el fluido, basta con darle a Next. El siguiente se deja por defecto, Next, y finalmente, como está definido todos los parámetros que tienen una serie de condiciones, se le da a Finish. Si todo está correcto, hay veces va a suceder el caso en que de repente SolidWorks no tiene la capacidad suficiente o está muy saturado y se va a cerrar. Pero si tenemos la costumbre de guardar cada cierto tiempo, entonces podemos recuperar el archivo. Bueno, como seguíamos diciendo, una vez que se termine se le da Finish y si todo está debidamente correcto, él tiene que generar su volumen de control. Vamos a guardar. Y estaría generado de esta manera y se puede observar, ese es el volumen de control. Si hay algún problema, él no va a generar lo que es ese volumen de control.